Buenas noches, queridos alumnos. Vamos a avanzar hoy lo que es la penalidad o punibilidad. ¿A qué se refiere? Cuando una persona realiza una conducta que es típica y a la vez antijurídica y que además se lo encuentra culpable, corresponde a la ley imponerle una sanción. Eso se llama punibilidad. El hecho de imponer una sanción, van a encontrar como punibilidad o penalidad. Imponer una sanción a la persona que ha sido encontrada responsable o culpable del hecho. Ahora, resulta que hay excusas absolutorias de la imposición de una sanción. Vale decir que hay situaciones en las que no se le puede imponer una sanción a un sujeto aunque se lo encuentre culpable. Aunque se lo encuentre culpable, resulta que no se puede imponer una sanción. ¿Cuáles son esas excusas absolutorias? Pues tenemos, primero, van a encontrar, saquen por favor el Código Penal, artículo 359 o 369. Permítanme, voy a buscarlo. 359 creo que es. Exactamente, el 359 que habla de la exención de pena, ¿verdad? Creo que hemos tocado esto en la anterior clase, ¿o no? No, ¿no? Bueno, exención de pena. ¿Qué es la exención de pena? Es cuando al sujeto, pese a que se lo ha encontrado culpable, no se le puede sancionar. ¿Cuándo no se le puede sancionar? La ley es muy clara. Dice, y miren lo importante, el artículo 359 del Código Penal dice exención de pena. No se aplicará sanción alguna. No dice no hay delito, ¿verdad? Dice no se aplica sanción alguna sin perjuicio de la acción civil que corresponda al damnificado por los delitos de hurto, robo, extorsión, estafa, estelionato, apropiación indebida y daño. Como ven, son delitos patrimoniales que recíprocamente se causaren. Y ahí dice, 1, los cónyuges no divorciados. Vale decir que si un cónyuge, ya sea marido o mujer, esposo o esposa, resulta de que le roba la plata al otro, no hay sanción, ¿verdad? Cuando a veces llega el marido a la casa y dice, uy, no hay, mi mujer, no hay nada, encuentra el departamento vacío o la casa vacía y va a quejarse a la fiscalía y le dicen, oiga, qué pena, pero no hay sanción. A veces el esposo saca un préstamo del banco o la esposa, cualquiera de ellos, y resulta que dice, va la señora o el señor a la casa y dice, oye, la plata me la he gastado o resulta que la he dado a mis parientes. No hay sanción. No hay sanción. ¿Por qué? Porque se supone que son bienes gananciales y se supone que la ley protege a la familia como núcleo de la sociedad. Entonces, la ley, pues obviamente, exime de pena. Eso es una excusa absolutoria. Esa exención de sanción es una excusa absolutoria, porque no va a haber, no se puede imponer sanción. Ahora, tampoco se puede imponer sanción cuando ocurren estos delitos entre cónyuges que no estén separados legalmente, o los convivientes. Las personas que conviven, ¿verdad? Cuando dos personas conviven, surten los mismos efectos del matrimonio. A veces escuchamos hablar, decimos, es un matrimonio de hecho, eso no existe. O es matrimonio o no es matrimonio. Las otras situaciones son uniones conyugales libres, ¿verdad? O de hecho, eso sí son uniones. ¿Que tienen los mismos efectos? Sí. Hoy en día no se necesita casarse para que ambas personas tengan los mismos derechos y obligaciones en esa unión conyugal. Vale decir que si el sujeto X, porque ocurre esto, ¿verdad? Dicen los jóvenes, los varones, generalmente como somos más confiaditos, diré así, para no ofender a nadie, decimos, es que he comprado el terreno porque mis papás me han dado una plata, he comprado el terreno a mi nombre y como no estoy casado, pero convivo, pero he comprado a mi nombre, entonces el terreno es mío. Mentira, mentira. Desde el primer momento en que las dos personas empiezan a convivir, empiezan a surtir los efectos del matrimonio. Ahora, antes se esperaba 2 años para que surtan efectos, hoy en día no. Hoy en día lo único que se necesita es libertad de Estado.
y el querer, obviamente, estar conviviendo. Libertad de Estado, que ninguno esté casado con una tercera persona. El resto siguen los mismos derechos y obligaciones del matrimonio. Por eso es que cuando las personas se separan, estando conviviendo, tienen que acudir al juez de familia y decirle, señor juez, hemos convivido 1 año, 2 años, 10 años, lo que sea, y durante ese tiempo hemos hecho estos bienes, tenemos estos hijos, y el juez va a sacar una resolución. Una resolución donde indique para quién quedan los bienes o cómo se reparten los bienes, para quién quedan los hijos, quién da la pensión, etcétera, etcétera. Ya, tengan mucho cuidado con eso. Entonces, no hay sanción si uno de los dos convivientes, pues, le roba al otro, le estafa, o hay una apropiación indebida, ¿verdad? Entonces, no hay sanción. Está claro, ¿verdad? No se confíen tanto damas como caballeros, que a veces dicen, no, es que la platita me la ha dado mi papá, es herencia. Eso no existe. ¿Ya? Adelante, Maciel. Doctor, mil disculpas. Y en el supuesto caso que, por decirle, yo estoy casada con otra persona y se me ocurre separarme y luego convivir con un tercero, entonces igual, de igual manera, ¿qué pasa con el hecho de estafa, estelionato y demás? Ya, ocurre lo siguiente, ¿verdad? Que uno de los requisitos para la convivencia, para que surta los efectos del matrimonio, es la libertad de Estado. La libertad de Estado significa que ninguna de las partes esté casada con otra persona. Si, por ejemplo, A y B están casados, pero pelean un día, dice ya, vos para tu casa, yo para la mía. Y uno de ellos se pone a convivir después de un tiempo con otro, con C. Ese señor C no tiene ningún derecho, o la señora C, no tiene. Si el señor A, que se metió con la señora C, fallece, los bienes son para la esposa. La conviviente dirá, pero es que ya 10 años que estamos viviendo, pero nunca rompieron el lazo matrimonial legalmente. Por lo tanto, si el señor fallece, la heredera va a ser la señora que era su esposa. Y la conviviente pues queda, lo siento, queda desamparada por la ley, porque justamente uno de los requisitos es la libertad de Estado. ¿Ok? ¿Está claro? Está claro, doctor, muchas gracias. ¿De verdad? Ok. ¿Alguna pregunta? Con toda confianza, me pueden contar nomás sus problemas, tranquilos. Ok. Sigamos. No, tranquila, estoy bromeando. Entonces, además de ello, la ley en el 359 dice que tampoco hay sanción cuando este hurto, robo, estafa, estelionato es entre ascendientes, descendientes, adoptantes y adoptados y afines en línea recta. Vale decir, el nieto que le roba al abuelo, el abuelo que le roba al nieto o al papá, etcétera, etcétera. Cuando hay esos robos, hurtos, estafas en esa línea, no hay sanción. Porque se supone que la ley tiene que proteger a la familia, les repito. Imagínense que el padre pueda meter al hijo a la cárcel o al revés, el hijo al abuelo, etcétera. Me estoy refiriendo a delitos patrimoniales, por favor. No me estoy refiriendo a violencia. Eso es otra cosa totalmente diferente. ¿Ya? Tampoco hay sanción. Y tampoco hay sanción, perdón, cuando este tipo de delitos patrimoniales ocurre entre hermanos y cuñados. Pero hay una condición que coloca la ley, siempre y cuando vivan juntos. Cuando viven juntos, entonces no hay sanción. Ahora me dirán, ¿qué pasa si viven en un edificio? En un departamento, en el departamento A vive uno, en el departamento B vive otro, en el C vive el otro, el cuñado, etc. Eso no es vivir juntos. Vivir juntos es un mismo inmueble. Aquí son diferentes inmuebles porque tienen diferentes propietarios, o aunque sea el mismo propietario, pero están separados en derechos reales, cada uno tiene su folio real. Entonces, vivir juntos es que vivan en esta casa, ¿verdad? Y en un cuarto está el uno, en el otro cuarto está el otro, pero hay unidad, llamemos así, de ambientes. Ahí sí no se puede, no hay sanción. ¿Ok? Ok, entonces les decía, no hay sanción, ¿ok? Muy bien, ahora, esas son las excusas absolutorias que están establecidas en nuestra ley, en nuestra normativa. Ahora, también existen las causales que extinguen la posibilidad de sancionar.
¿Cuáles son esas causales que extinguen la posibilidad de sancionar? Son, primero, la muerte del imputado. Cuando el imputado fallece, obviamente no hay a quien sancionar. No podemos sancionar a un muerto y tampoco podemos sancionar a una tercera persona que nada tenga que ver con el hecho, aunque sea el papá, la mamá, lo que ustedes quieran, pero tiene que ser, por el principio de personalidad de la pena, solo se puede sancionar al culpable o responsable. Segunda causal que extingue la posibilidad de sancionar, el indulto. El indulto y la amnistía, ¿verdad? Es decir, cuando se le perdona al sujeto, se le dice, ok, no lo vuelva a hacer usted de nuevo, y se le perdona. Entonces, no hay sanción. ¿Ya? Esto extingue la posibilidad de sancionar. También extingue la posibilidad de sancionar la prescripción. La prescripción, ¿qué significa la prescripción? La prescripción es un instituto jurídico en el cual, mejor dicho, el Estado se autoimpone a sí mismo un plazo. ¿Un plazo para qué? Un plazo para hacer la persecución del delito. Entonces, hace la persecución del delito dentro de ese plazo. Y esos plazos están en el artículo 29 del Código de Procedimiento Penal. Ustedes los pueden ver ahí. Van a encontrar los plazos que tenemos en nuestra legislación. Entonces, si dentro de ese plazo no se ha sancionado, no existe sentencia ejecutoriada contra esa persona, no se puede continuar el proceso. Es decir, se extingue la posibilidad de continuar con el proceso y peor aún de sancionar. Eso se llama prescripción. Hay un plazo, ¿ya?, que es el que se autoimpone el Estado, dependiendo del quantum de la sanción. Eso pueden leer ustedes en el artículo 29 del Código de Procedimiento Penal. Y esto, obviamente, cuando se declara la prescripción, pues no hay sanción tampoco. No hay sanción, ¿ok? Ahora, otra causal de extinción de la posibilidad de sancionar es lo que la doctrina llama el perdón del ofendido. En nuestra legislación encontramos eso como la conciliación. En la conciliación, el sujeto puede reparar el daño que ha ocasionado. La conciliación se da en delitos patrimoniales, en delitos culposos, ¿ya? No se puede dar en delitos dolosos, excepto los patrimoniales, pero no se da en violaciones, no se da en violencia intrafamiliar, excepto cuando la víctima, por una sola vez, es la que promueve la conciliación. Eso está en el 44 de la 348, ¿ya? Entonces, les decía, se da en delitos culposos, en delitos como, por ejemplo, los accidentes de tránsito, aunque sea con muerte, resulta que pues se repara el daño ocasionado, llegan a un acuerdo conciliatorio y el caso va a ir a una suspensión condicional del proceso o alguna salida alternativa. No va a haber sanción. Vale decir que cuando la persona concilia, eso se llama el perdón del ofendido, concilia, entonces se va a extinguir la posibilidad de sancionar. No va a haber sanción. ¿Está claro entonces las 4 causas por las cuales se extingue? Vuelvo a repetir, la muerte del imputado, el indulto o amnistía, la prescripción y el perdón del ofendido, o que conocemos nosotros como conciliación. ¿Alguna pregunta, duda o aclaración hasta acá? ¿Está claro todo esto? Perdón, doctor, perdón del ofendido Adelante. es lo mismo que conciliación. Perdóneme. Perdón del ofendido es lo mismo que Lo mismo. conciliación. Lo que pasa es que la doctrina lo coloca como perdón del ofendido, mientras que nuestra legislación le llama conciliación. ¿Ya? Eso simplemente es un juego de palabras, pero es lo mismo. Cuando la persona, por ejemplo, le robaron el celular y el sujeto le dice, bueno, le he robado, aquí tiene un celular y aquí tiene otro más por el daño causado, o aquí tiene un pago económico, siempre y cuando no haya violencia, no haya lesiones, entonces concilian. O en un accidente de tránsito, le dice, sí señora, mire, lamentablemente ha fallecido su esposo, o lo que sea, ¿cuánto cuesta la reparación del daño? Yo sé que la vida no tiene un precio, pero al final ya, y perdón la expresión, y perdón que sea tan duro, pero ya la persona ha fallecido, ¿verdad? Es lo primero que le van a decir. O sea, no puedo revivir al muerto. Entonces tengo que reparar el daño ocasionado. Llegan a un monto, el SOAT más que cubre, creo que $3,000, entonces 3,000 o un poquito más, que le dan a la viuda o al viudo o a la familia de la víctima.
Y sobre eso se incrementa un poco más los precios. Ahora, perdón, los montos, disculpe. No se puede conciliar en violaciones, peor a menores de edad. ¿Y por qué les aclaro esto? Porque muchas veces vienen algunos clientes y me dicen, o alguna persona y me dice, doctor, resulta que me están investigando por, vamos a pensar, por violación o por abuso sexual, se llama, ¿verdad? Cuando esos toques impúdicos. Y me dice, y resulta de que la víctima quiere dinero. ¿Puedo conciliar? Mire, la conciliación en esos casos no está permitida. No está permitido. Si bien la ley 348 les decía, en el artículo 44 establece la posibilidad de conciliar por una sola vez, siempre y cuando sea la víctima la que promueve la conciliación, la jurisprudencia vigente en nuestro país hace ver o ha dispuesto de que no se puede aceptar conciliaciones en delitos sexuales. ¿Ya? No le van a aceptar conciliaciones en delitos sexuales. Es más, hoy en día en nuestro tribunal departamental tampoco están aceptando conciliaciones en casos de violencia inclusive. ¿Por qué? Porque ven que la víctima está siendo presionada por los hijos, los familiares, además por la situación económica y todo, y termina, entre comillas, perdonando al agresor. Y resulta que cuando sale, pues reincide, le vuelve a pegar o termina matándola muchas veces. Entonces, por eso es que la jurisprudencia, el tribunal ha dicho, no, señores, no se acepta la conciliación. En muchos casos, a menos que sea algo muy leve, ¿no? Pero igual, esa es la línea jurisprudencial de aplicación de la ley. ¿Alguna pregunta, duda o aclaración? Jimena creo que levantó la mano o quería hablar. Doctor, buenas noches. Buenas. Doctor, con relación a la 348. Sí, claro. Cuando una mujer hace una denuncia, inmediatamente en la fiscalía se le emiten las medidas de protección Sí. para evitar de que el agresor se le acerque. Pero en la realidad, doctor, yo soy licenciada en trabajo social. Ya. Y he atendido muchos casos, llevo más de 15 años trabajando y bueno, todo este tiempo me ha tocado trabajar con temas de violencia, niñez, adolescencia, mujer, adulto mayor, etcétera. Pero observo de que aquí hay una falencia bien grande. Por ejemplo, hay casos en los que no es tan así violencia. No vemos que muchas mujeres, inclusive aleccionadas por los abogados, están haciendo denuncias que no corresponden por una simple pelea y van y dicen, no me ha pegado. De repente siempre hay diferencias en pareja. Yo también soy casada y muchas veces discuto con mi esposo, ¿verdad? Pero ellas agarran, van a la fiscalía e inmediatamente se les emite las medidas de protección y se les quita tanto a ella como a los hijos el derecho de estar cerca al papá, sin siquiera haber prueba, doctor, sin siquiera haber prueba de que haya una violencia real. Entonces, no se le está quitando en este caso el derecho a los hijos a tener esa posibilidad de estar con el padre. Conocemos de que la 348 tiene, ¿no?, muchas falencias e irregularidades. ¿Qué se puede hacer en estos casos, doctor? Bueno, yo le agradezco la pregunta. Yo he pensado siempre que la ley 348 presume la culpabilidad, ¿ya? Y me imagino que es porque el Estado se siente incapaz de proteger a las mujeres y lo que hace es, ante la primera denuncia, emitir de una vez medidas de protección, porque supuestamente, entre comillas, son urgentes, entonces el sujeto va para la calle, la señora se queda con la casa, o en la casa, perdón, después tiene que dar pensiones, un montón de cosas, sin preguntarle siquiera al sujeto, oiga, ¿es verdad? ¿Cierto? Y muchas veces, como usted dice, yo he visto casos, ¿verdad? En mi trabajo, de que las personas mienten, sobre todo las mujeres. Dicen, me ha violado. ¿Cuánto? $5,000, $3,000, $8,000, $7,000. Eso es lo que hace. Y después uno averigua y resulta que al año está sacándole otros $7,000 a otra persona. Sí. Y usted ha debido ver eso en su trabajo, ¿verdad? Son, entre comillas, víctimas reincidentes. Entonces, usted dice, ¿qué está pasando aquí? O también, ¿cuál es la mala costumbre que tenemos los abogados? Que viene la señora y nos dice, le cuento que mi esposo me ha pegado, o mi enamorado, veamos, ¿verdad? Dice, mi enamorado me ha pegado. Bueno, ¿a qué se dedica su enamorado? No, es médico. Estoy inventando, no quiero ofender a nadie. Entonces, lo que hacen los colegas, dicen, este tiene plata. Vamos a sacarle plata, señor. Pero vamos a mitades. Entonces, ¿qué hacen?
le hacen la denuncia, obviamente las medidas de protección, y hoy en día con la sola declaración de la mujer ya se presume la veracidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen? Lo primero que hacen, venga señor, si no quiere que esto continúe, pues le cuesta $5,000, $7,000, lo que sea. Y queda la mitad para el abogado, la mitad para la mujer. Y hay muchas mujeres también que lo hacen por despecho, ya no por dinero. Porque resulta que el marido se fue con otra persona, otra mujer, y resulta de que la señora dice, ah, no, a este yo lo friego porque lo friego, ¿verdad? Y por despecho ponen la denuncia y el proceso sigue y obviamente terminan perjudicando a esa persona. Entonces, lamentablemente la ley no ha previsto esto porque cree en la buena fe de las personas, cree en la buena fe de la denunciante o de la víctima, pero se han visto casos en que realmente es un abuso de parte de la ley lo que hacen algunas personas. Repito, son contadas, no quiero ofender. Adelante, Adrián, por favor. Quería comentarle, doctor, que esta ley no es única de Bolivia, sino que en todo el mundo se está implementando esto con el mal llamado enfoque de género. Sí, En realidad es una la ideología, ¿no? perspectiva de género, ¿verdad? Le llaman la perspectiva de género, ¿verdad? Entonces, lo primero que hacen es, pero eso es por la incapacidad que existe del Estado, ¿verdad? Pero además también, no solamente por eso, sino porque hay un movimiento mundial de feminista que sobreprotege o trata de proteger más a la mujer que al hombre. Entonces dicen, no, somos iguales, por lo tanto, se presupone que el denunciado es el autor. Por lo tanto, de una vez, medidas de protección, venga caballero, pero resulta de que no, venga para acá y después explica de dentro de la cárcel. Pues se está presumiendo la culpabilidad y eso es muy doloroso porque el sistema está cambiando por la incapacidad que tenemos como país, como sistema jurídico de proteger a las mujeres de la violencia, ¿verdad? Que son víctimas de violencia. Ok. Y doctor, Adelante. el derecho penal no prevé esto en defensa de los derechos del varón a ser prohibido y limitado a una serie de situaciones sin comprobarse el hecho, sin que haya pruebas fehacientes de que es víctima. El derecho penal no tiene algún artículo que diga, no, un ratito, se sabe que para la cuestión legal la prueba es lo que más vale, ¿verdad? Claro. ¿No hay una previsión en el derecho penal, doctor? Lamentablemente, el derecho penal habla, por ejemplo, de la objetividad con la que tiene que actuar el Ministerio Público. Eso está en la ley del Ministerio Público. No recuerdo el número en este momento, pero ustedes pueden encontrar ahí. Entonces, la ley prevé o supone que el Ministerio Público va a actuar con objetividad, que ese fiscal, antes de imputar, va a investigar. Pero ¿qué hacen en la práctica? Y no quiero ofender si ustedes tienen amigos fiscales. Yo he sido fiscal. He estado 6 años en la fiscalía. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que por presión social, ¿verdad? Dicen, ah, no, prefiero imputarlo y lo meto a la cárcel después que salga. Lo mismo el juez dice, no, mejor lo meto y para que yo no sea el procesado, mejor lo meto y ya después va a salir. Entonces le pone, lo mete a la cárcel con algunos riesgos, llamemos entre comillas, suaves, para que después al mes o 2 meses salga de la cárcel. Pero ya esa persona estuvo en la cárcel, ya está perjudicada, ¿verdad? Y la ley está cambiando esa presunción de inocencia por presunción de culpabilidad. Repito, con la sola denuncia inmediatamente salen las medidas de protección sin siquiera decirle a la víctima, a ver, traiga, veamos una prueba por lo menos. No, resulta que, no sé, es violencia psicológica, por ejemplo. No, me siento muy afectada, empieza a llorar la mujer y algunas son realmente buenas actrices, entonces empieza a llorar y ¿qué es lo que ocurre? Que inmediatamente el fiscal dice medidas de protección, el caballero para afuera de la casa o tráigamelo aprendido, etcétera, etcétera. Entonces se está haciendo un abuso de la ley. Se está abusando cuando existe la posibilidad de que ellos actúen con objetividad. Ese debería ser el límite. Pero lamentablemente la ley está así, ¿no? Como decía Adrián, creo que era, o algún compañero, no recuerdo ahorita el nombre, que decía, es que es un movimiento mundial, efectivamente. Es un movimiento mundial y el Estado está siendo incapaz de controlar la violencia intrafamiliar. No está pudiendo. Entonces, lo primero que hace es, ¿qué le conviene más al Estado? Entonces, ¿a qué echa mano? A la cárcel.
Por eso tenemos la cárcel llena de gente, de los cuales creo que el 70% no tienen sentencia, son detenidos preventivamente. Más de 15,000 personas. Entonces, ese es el problema. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno.